Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Fe Maranata. En esta oportunidad vamos a estar mirando cómo es la vida del creyente y vamos a empezar pues desde el principio. En Génesis 3:11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Vemos que desde el principio el hombre ha sido desobediente y ha desobedecido a lo que Dios le ha mandado. Dios le mandó que no comiese del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero vemos, como lo muestra Génesis 3:11, que el hombre desobedeció y comió. En Oseas 6:7 también dice, mas ellos para Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Aquí está diciendo el profeta Oseas que todos hemos traspasado el pacto, lo hemos roto, lo hemos desobedecido. También en Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vemos que desde el inicio, desde Adán y Eva, se viene mostrando una conducta repetitiva de desobediencia. Entonces vemos que tanto desde Adán como el pueblo de Israel y como también en Romanos, como habla el apóstol Pablo, está diciendo que más no todos obedecieron al evangelio. Y entonces está haciendo esa pregunta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en el mismo capítulo de Romanos, en el capítulo 10, verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vemos ese comportamiento de que el hombre no es capaz, fracasa al obedecer y sujetarse a la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo acá que el hombre ignora la justicia de Dios, no obedece su palabra, siempre quiere establecer su propia voluntad. Entonces por eso es que no se sujeta a Dios, por eso es que desde el principio el hombre ha fracasado al obedecer la palabra de Dios, porque no ha sido capaz de obedecer esta palabra que Dios le ha entregado. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí el apóstol Juan está mostrándonos que el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no podrá ver la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Y esto fue lo que pasó desde el inicio, cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra que Dios le dio, que vino sobre ellos, la ira, quedaron separados de Dios por haber desobedecido y entonces fueron expulsados de la presencia de Dios, fueron echados fuera del huerto del Edén. Por eso entonces aquí el apóstol Juan está hablando del Hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo el Hijo de Dios, Jesús, obedeció y cumplió perfectamente la obra del Cristo. En el libro de los Hebreos 5, verso 8 al 9, podemos ver que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí el libro de Hebreos nos está mostrando que aún el Hijo de Dios, que es Dios mismo haciéndose hombre, viene y aprende obediencia. Y esta obediencia la cumple, ¿para qué? Para todos aquellos que crean en Él sean salvos. Entonces vemos que aquí Hebreo nos está diciendo que ese Hijo, que ese Dios que se hizo carne, ese Hijo de Dios viene y obedece hasta la muerte. Y en esta muerte entonces ofrece esa salvación para todos los que le obedecen. Está hablando entonces de obediencia. En Filipenses 2:8 vemos también que, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Filipenses también nos está mostrando que viene el Hijo de Dios, hecho hombre, vestido en esta carnalidad, en esta humanidad, y entonces Él se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque viene y cumple entonces esa obra que Dios le había encargado y la cumple aún a pesar de lo que iba a padecer y a sentir y a sufrir en su cuerpo. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también
Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí estamos viendo que por esa desobediencia de Adán, todos nacimos con ese pecado, con esa carga de estar separados de Dios. Pero entonces viene el Hijo de Dios y por él haber sido obediente a todo lo que el Padre le encargó, entonces así también nosotros podemos recibir esta justicia de parte de su Hijo. Aquí estamos viendo cómo Jesús nos da ejemplo que aún siendo 100% Dios y 100% humano, fue obediente a lo que su Padre le encargó, lo que el ser humano desde Adán nunca lo pudo hacer, estuvo fracasando cada vez que lo quería hacer o que lo procuraba hacer, nunca pudo cumplirlo, nunca pudo obedecer. Vemos entonces que ahora que hemos conocido este evangelio, que hemos visto que en el Cristo todo está resuelto, que hemos visto que en la obra del Cristo, en su muerte, padecimiento, en su resurrección, se cumple todo lo que el hombre no podía hacer, se soluciona ese problema de separación, de pecado y de Satanás. Entonces, ¿cómo debe vivir ahora este creyente? Vemos desde el principio que el hombre fue desobediente, pero viene su Hijo y nos muestra que obediencia a su Padre. Entonces, ¿cómo debemos vivir ahora que hemos creído que Jesús es nuestro Cristo? Dice en 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En el libro de Samuel el profeta está mostrando cómo el mismo Dios expresa que para él lo más importante es la obediencia a su palabra. Por eso es que cada vez que el pueblo se alejaba de su palabra, caía, fracasaba, quedaba en esclavitud. Asimismo nos pasa a nosotros. Ahora que ya hemos creído que Jesús es el Cristo, nuestro Cristo, y que Él obedeció completa y perfectamente a su Padre, asimismo Dios pide de nosotros esa obediencia. También en el libro de Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vemos cómo Abraham nos muestra, testificando con su propia vida, que lo único que hacía era obedecer lo que Dios le mandaba, que Dios le había dicho: muévete para allí, muévete para acá, y Abraham lo sabía, aún sin saber qué le esperaba. ¿Por qué? Porque confiaba en su Dios, porque sabía que Dios estaba con él. Asimismo, para nosotros debe ser esta vida del creyente, debe ser una vida siempre en obediencia a nuestro Señor. En el libro de los Corintios, en la segunda carta, capítulo 9, verso 13, dice: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí Pablo está hablando que podemos darle gloria a Dios al obedecerlo. Y es que eso es lo que Dios está esperando, que obedezcamos a esta fe que Él nos ha dado, que obedezcamos a su Hijo, al Cristo. En Santiago 4:7 también podemos ver cómo el apóstol vuelve y resalta esta palabra de obediencia. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí el apóstol nos muestra cómo entonces nuestra vida debe estar sujeta en obediencia al Padre para poder resistir el ataque del enemigo. Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí Pablo está diciendo: ocupaos en vuestra salvación. Y es bien especial ver, porque está diciendo: ocúpense de su salvación. Ya Cristo hizo la obra redentora, ya somos salvos. Entonces ahora obedezcamos, cuidemos esta salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque debo vivir de acuerdo a la fe que me ha salvado. Debo vivir de acuerdo a la fe que he creído, a la fe que me ha revelado el Padre. Entonces debo seguir obedeciendo a esta fe, porque ya en el Cristo soy justificada. Entonces me debo a Él. Entonces mi vida debe ser en obediencia a Él. Hechos 6:7 dice:
y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué nos muestra esto? En la iglesia primitiva se empezó a predicar este evangelio de que Jesús es el Cristo, y muchos de los sacerdotes que escucharon esta palabra, que fueron testigos de la iglesia primitiva predicando que Jesús es ese Cristo anhelado y prometido que ya había venido, entonces ellos ahora sí podían obedecer a esta fe. Ese es el llamado también para nosotros y para ustedes, que obedezcamos de acuerdo, que vivamos de acuerdo a la fe que hemos creído, que vivamos en obediencia a nuestro Creador. Esta ha sido la lección por esta oportunidad. Dios les bendiga. Maranata.